tiempos de crisis económica. Ya de por sí las relaciones humanas son complicadas, pero aún más cuando de por medio, por ejemplo, existe una ruptura familiar, hay una separación familiar por la cual la ley establece, claro está, que se debe hacia los hijos brindar una manutención, ya sea para alimentos, para vestido, para salud, para lo que significa también la educación, y se establecen cuotas alimentarias. Esas cuotas alimentarias de por sí también muchas veces, o muchas, digo, no todas, son complicadas, pero bueno, ¿qué pasa en épocas de crisis? Por eso vamos a dialogar con la abogada y que nos acompaña, gracias a la doctora Fernanda Brandán, para hablar de este tema, justamente sobre, bueno, las relaciones familiares y esta situación. Así que la vamos a saludar. Fernanda, ¿cómo le va? Hernán Coria le saluda para Conet, para el canal cooperativo de Brinkman. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bien. Buen mediodía, más mañana, más mediodía es, pero bueno, Sí, un lindo día, más fresco. más fresco, estamos un poquito mejor. Sí, Bueno, estamos mejor. Fernanda, bueno, su especialidad justamente es también trabajo de familia. Y bueno, Sí, decía, ¿no? Ya de por sí las relaciones humanas son complicadas y aún más cuando en el seno familiar se produce una ruptura, una separación, en la cual, bueno, por supuesto se establecen los derechos y obligaciones de cada uno, pero bueno, también de por medio existe la manutención o la cuota alimentaria, ¿no? Que se establece por ley. Primero, bueno, hablar un poquito de este tema y después ya son complicados de por sí, pero decía, ¿no? Y aún más me parece cuando existen crisis económicas como esta, ¿no? sí, sí, sí. La verdad que sí, yo lo veo en mi estudio, si bien yo hago preferentemente divorcios o sucesiones, pero Sí. yo he visto un creciente aumento del tema de las consultas de muchas, yo noto mucha mujer sola a cargo de la crianza de sus hijos. Entonces, muchas consultas que tienen que ver con desconocer, por ejemplo, qué monto tienen que hablar o reclamar al papá. Me ha pasado de incluso mujeres que por ahí desconocían que tenían que cobrar asignaciones, cuánto tenían que percibir, yo las mando directamente a ANSES también, o que yo lo que tengo muchos casos, por ejemplo, es, si bien uno trata de fijarle una cuota, hablarlo, yo por lo general siempre acuerdo lo mejor que yo puedo. Yo creo que cuando hay niños, mínimo se ve siempre la capacidad que tiene el papá para solventar una cuota que sea adecuada. Pero, ¿qué pasa? El tema es siempre, yo siempre trato de acordar, de llegar a un acuerdo entre las partes, pero ¿qué pasa? Yo hablo mucho con el papá y le digo, mire, usted tiene que cumplir. Celebramos un convenio, pero si usted no lo cumple, yo lo ejecuto directamente en tribunales. Entonces, yo como rápido, yo la mamá trato de que cuente con un dinero lo antes posible, pero el papá ya sabe que yo si hay un incumplimiento, yo voy a tribunales. Entonces, en ese sentido no hay problema. Por ahí me encuentro con situaciones directamente donde los papás tratan de evadir el monto de lo que perciben de sueldo. Me ha pasado, la verdad, con encontrarme con situaciones donde han quedado, digamos, con el empleador de acuerdo para reducirse el sueldo, para no hacer pasar o hacer pasar como horas extras, pero directamente que no figuran en los recibos de sueldo. He hablado con empleadores donde yo sé que el papá percibe determinada suma de dinero mensual y no es el reflejo del recibo de sueldo. La verdad que hay mucha evasión en ese sentido. Como hay padres que son una maravilla, siempre digo, hay padres que incluso pagan más de lo que corresponde, pero no es la regla, lamentablemente no.
Así que yo trato de no llegar al juicio, siempre lo planteo, incluso lo hablo a veces con los colegas, miren, donde hay tema de alimentos de niños, no demos muchas vueltas. El niño necesita comer, hay que mantener una casa, hay que mantener los gastos necesarios, por lo cual siempre tratar de llegar a un acuerdo. La verdad que nunca he tenido problema. Y lo que yo siempre pido, más o menos un 30%, 35%, hasta un 35% se puede retener de acuerdo a lo que percibe el papá de sueldo. Eso implica el aguinaldo también y la cobertura de una mutual. Yo siempre trato de establecerle lo más que pueda cuando hay menores. Así que, pero bueno, Sí, está muy complicado hoy. no, por eso le decía justamente, bueno, usted habla de papá, pero es la generalidad. Generalmente es, Sí, digamos, el padre el que tiene que realizar la manutención, pero bueno, hay casos, no tantos, sí, pero a la inversa también, que sucede muchas veces sí, sí, también, sí. ¿no? Pero al margen de esto, más allá Claro, también, y con usted también concuerdo, que hay quienes se dan a la negativa justamente de este tema, están sí, aquellos que no se dan a la negativa y que por eso lo traía también en épocas de crisis. ¿Por qué? Porque es muy difícil también para el trabajo de ustedes seguramente y para ese propio padre o alimentante, como se le dice, fijar una cuota cuando tenemos mucho de informalidad en el mercado, o porque se quedó sin claro. trabajo, en épocas de crisis puede quedarse sin trabajo, o porque vive jornalizado, o porque también la situación económica tiene, por ejemplo, una disminución de sueldo. O sea, es difícil y aún más en épocas de Sí, crisis, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo que trato en esos casos, porque a veces hay voluntad del papá, pasa que no llega a cubrir hoy con el costo de vida cuestiones esenciales. Entonces a veces en esos casos se puede establecer, uno va a una audiencia y se puede fijar una extensión hacia los abuelos, entonces a que haya un aporte por el lado de los abuelos complementario que pueda sortear, digamos, un poco y cubrir esas necesidades más elementales. Entonces, hoy en día la ley otorga esa posibilidad. Se hace difícil en el sentido que a veces los abuelos también tienen un monto mínimo, pero bueno, se trata de establecer como un complemento. Todo depende mucho de cómo la jueza, cuando uno va a la audiencia, lo vea en realidad. A veces, siempre el juzgado ha tratado de eh, tratar de cubrir lo mejor de las necesidades de los menores. Hay situaciones que yo las considero, la verdad que para mí son muy tristes, porque me pasa incluso, por ejemplo, de que haya menores en una casa donde el papá les cedió esa casa para que vivan los menores. Pero, por ejemplo, fingen que el papá paga el alquiler y en realidad no es cierto. Están de acuerdo, digamos, en el fingir un contrato que no existe, a lo mejor es una casa que, digamos, es de los abuelos o de un pariente. Entonces, están viviendo los menores ahí y resulta que para que el papá no pase cuota alimentaria, me ha pasado fingir que existe un contrato de alquiler y el papá se libera acreditando que paga el alquiler cuando en realidad es un acto simulado, digamos. Entonces, yo estoy detrás de unos juicios que en realidad son actos simulados donde obviamente tengo que hacer caer el contrato que no existe, pero bueno, por ahí se presentan recibos que no existen. La verdad que hoy en día se recurre a cuestiones que me parece, la verdad, que son muy tristes, que no corresponden. Entonces, a veces uno tiene que ir por la legalidad para tirar abajo ese contrato, porque sabes que es una mentira, porque entonces es para, claro, es para que el papá directamente no cumpla con su obligación, o hacer que cumple y en realidad no es. Entonces, no solamente que me encuentro con situaciones donde el empleador se pone de acuerdo, a veces incluso es monotributista, ¿no?
y la categoría en la cual está inscrito no es la que corresponde. Entonces, bueno, tenés que hacer toda una investigación en AFIP para ver realmente si corresponde. A veces existen sociedades que en realidad no son sociedades. Entonces, tenés que ir viendo ciertas cuestiones que antes no las veías en realidad. Se complica a veces la situación, pero bueno, yo siempre trato de que se vea que la necesidad es del menor. Ni yo le doy la plata a mi señora y bueno, se la gasta ella, es para los menores. Claro, Listo. hay Entonces, un preconcepto también, doctora, de creer que la cuota alimentaria la va a utilizar la mujer y tal vez, no sé, sí, bueno, puede haber pasado, sí, ¿no? sí. Puede haber pasado también que la utilizaban ella y no los menores, pero hay todo, digamos, también en derredor de eso un mito, un preconcepto, el tema de tras una separación de las cuotas alimentarias y de cómo vive el menor en un domicilio o en el otro, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, sí, la verdad que yo siempre le digo al papá, si vos pagas una cuota alimentaria, cumplís con tu obligación. La idea siempre es que la madre trate de manejarse lo mejor posible, que no le haga faltar al menor cuestiones básicas, pero bueno, vos cumplís con tu obligación y desentendete en realidad con ese dinero, otorgarle lo mutual y todo lo que corresponde, pero yo trato porque no se puede juzgar, porque hay ciertas cuestiones. Yo le puedo dar a mi esposa a lo mejor un monto de cuota alimentaria, pero también hay una cuestión que tiene que ver con el cuidado que ella hace, que bueno, que hay otras tareas en realidad que la misma mujer cumple en realidad, por ejemplo, no sé, llevarlos a la escuela. Hay otras tareas que también son de cuidado. El papá cumple con lo que se ve, incluso puede cumplirlo en especie, por ejemplo, decir, bueno, no sé, le compro los útiles escolares, le pago, por ejemplo, podría ser económicamente, como podría ser, por ejemplo, otorgándole una vivienda. Listo. Ahora, hay cuestiones que son urgentes, como yo voy mucho por ese tema, cuestión alimentaria, que es urgente, y eso no quita que no tengas que darle un techo a tu hijo. Es una obligación. Entonces, esto también yo lo pacto y con anticipación, por ejemplo, en los convenios reguladores en los divorcios. Miren, el tema alimentario, yo acá, los nenes son chiquitos y hasta la edad que corresponde, usted le va a pasar alimento y ya queda fijado en el marco del divorcio cómo va a ser. Y le aclaro bien que incluso la extensión de la cuota, de lo que sería la cuota, va hasta los 25 si decide estudiar el Sí, joven. sí, Ahí sí. lo va a poder pedir él. Pero la obligación de padre comprende muchas cosas. Entonces, incluso siempre tiene que ver con el nivel de vida que hayan tenido. Vos no les podés bajar en realidad el nivel de vida, que es muy normal. Nos separamos y bueno, arreglátela a la señora, tratá. Y a veces los chicos pasan necesidades que la verdad que son incomprensivas cuando el padre podría solventarlas. Entonces, la verdad que se complica mucho. Yo veo situaciones de chicas jovencitas que vienen y yo a veces no les puedo dar una respuesta porque el papá, por ejemplo, trabaja en negro. Entonces, por más que yo lo llame, el papá no viene y bueno, es todo un tema. Y Sí, a sí, veces los sí. mando a tribunales a ver si por ahí se sujetan un poco más, pero Está bueno. bien, sí, sí, es comprensible. Ya para ir cerrando, doctora, es cierto Sí, que la situación se complica aún más con situaciones económicas como estamos atravesados todos, pero bueno, también después está la voluntad y la predisposición y además, sobre todo está también por cada uno, ¿no? La moralidad o la afectividad que pueda tener el ámbito familiar, porque los adultos se separan, sí, pero los niños sí, no, y definitivamente totalmente. muchas veces Sí, quedan sí. allí en el medio, ¿no? Pero bueno, lo importante acá, sí es cierto que cada vez se ve más y seguramente tiene más trabajo usted, porque cada vez más gente se separa, Sí, pero bueno, lo importante es que sí, se
con lo que decía usted al principio, tratar de lograr de un común acuerdo, digamos, de buenas voluntades como para que no se llegue a un extremo, ¿no? Claro, realmente sí. Yo trato de hacerlo no solamente entre las partes, que se pongan de acuerdo, que vean que hay hijos, niños menores. Lo hago por eso, como le digo, dentro de un divorcio con anticipación para que se quede eso regulado y no haya problema. Incluso a veces lo hago con mis colegas, que yo les digo, mira, acá hay un tema que no se discute, es tema alimentario. A ver si nos ponemos de acuerdo en el porcentaje y ya está. Como a veces hay profesionales que te dicen, no, mi cliente ya le da el techo, no le reclames plata porque plata no te va a dar. Y a veces vamos a juicio porque hay una situación en que hay que defender a su cliente y tratar de hacer de que no pase alimento. No, listo. Me parece que hay una cuestión hoy en día urgente, que es llevar un plato de comida a la mesa, y hay situaciones que no se pueden pelear. Con el otro colega incluso, pero yo tengo situaciones que por ahí, a lo mejor otro colega me dice, no, mira, mi cliente ya le da una vivienda, no le pidas alimento y tiene sus gastos. Claro, claro. Bárbaro, tiene sus gastos, pero también trajo hijos al mundo. Entonces, bueno, hágase cargo. Y Seguro. bueno, por ahí tenés que hacer juicios largos y tenés que llevar testigos y bueno, pero tratás más que todo por los niños, porque Sí, es eso. Después el tema salvaguardar a los adulto menores. se Sí, sí. arreglan ellos. Seguro, Así seguro. que, Bien, bueno. doctora, le agradezco, muy amable por atendernos y bueno, a disposición también. Cualquier duda, ya sabe, la gente la puede consultar allí en el Sí, estudio y si no, bueno, le podemos pasar el contacto. Le agradezco por la sí, atención. sí. Bueno, muchas gracias entonces a Que pase usted. buenos días. Hasta luego. Gracias. Bien, la doctora allí Fernanda Brandán, entonces, abogada de familia, hablando sobre esta situación. La cuota alimentaria en tiempos de crisis. Es difícil la cuota alimentaria en tiempos normales, imagínese en tiempos de crisis, ¿no? Bien, ahí estaba la información para compartir entonces en esta edición. Vamos a meternos en el